1874, año de la primera exposición impresionista en la ciudad de París, marca el comienzo del arte moderno. En esa famosa exposición, algunos de los que serán los más célebres impresionistas, como Monet, Degas, Renoir, rechazan completamente la retórica, es decir, la sistematización de una serie de reglas académicas que obligaban a los pintores a trabajar de determinado modo. El crítico inglés Herbert Reed escribió que dos grandes tendencias derivan de la exposición y del movimiento impresionista. Una sería la construcción del cuadro y otra la modulación. La construcción significa la organización del cuadro de acuerdo con una determinada estructura, y a la cabeza de esta tendencia estará Cézanne. Y la modulación significa que sobre el motivo se desordenan los elementos que tradicionalmente estaban equilibrados, es decir, que se pone un mayor énfasis en el color, en la luz, en la atmósfera, y que por consiguiente el cuadro queda desequilibrado. Ha entrado la libertad al arte y también con la libertad ha entrado el desorden. Hay un énfasis visual que capitaliza completamente la superficie del cuadro. De 1906 a 1926, el más grande de los impresionistas, Claude Monet, va a trabajar en el estanque de Giverny sobre un solo tema, los nenúfares. Trabajará únicamente sobre la superficie pintada, o sea que abandonará por completo el motivo y le dará al cuadro una autonomía visual definitiva. Es este trabajo, el trabajo de Claude Monet, el que abre paso a toda una serie de tendencias enteramente libres que desorganizarán el arte moderno y que le darán su independencia con respecto a todos los trabajos pasados. Para todos los que están viendo los nenúfares pintados por Claude Monet en Giverny, les será fácil comprender por qué se lo considera un precursor o el precursor del arte contemporáneo. Porque él vio la superficie como una serie de colores pintados en un cierto orden, es decir, logró la ambición que todos los artistas modernos tenían dentro de sí mismos. En 1874 se hizo la primera exposición impresionista. 10 años después, en 1884, ya los artistas están trabajando en sus poéticas particulares. Renoir, como ustedes vieron, parecido a Ingres. Camille Pissarro, en cambio, sigue más o menos la estética impresionista de cerca. Es decir, es el que más se acoge a la pincelada, cortando la superficie y dándole una sensación como de apertura al cuadro. Degas, por el contrario, va a abandonar por completo aquellas maravillosas y muy compuestas y muy convencionales bailarinas y las va a disolver casi gracias a la pincelada. En el caso de Van Gogh, la locura llega a sus extremos límites. Él abandona la pincelada impresionista y se lanza a una forma que es mucho más expresionista y romántica. En el caso de Bert Morisot es el intimismo el que triunfa, un intimismo que permite que la pincelada esté más o menos liberada, pero que se interesa por el tema. ¿Y qué pasa con Signac y con Seurat? Ellos van a trabajar como puntillistas, es decir, van a convertir la superficie en una serie de puntos que reunidos darán la sensación de compacidad del motivo. Hablemos de la propagación del impresionismo en otras partes del mundo, especialmente en Estados Unidos y en Latinoamérica. Esa propagación fue enorme y tiene un carácter muy particular. Debe tomarse como una modernización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se acepta la pincelada, que perturba de algún modo aquella superficie completamente cerrada, completamente redonda del cuadro académico, del cuadro del siglo XIX, pero al mismo tiempo se conserva el motivo. Los impresionistas franceses hicieron que prácticamente el motivo desapareciera, y ustedes ya lo vieron cómo la superficie pintada reemplaza al motivo. Pero en cambio, entre los impresionistas latinoamericanos y norteamericanos, el motivo sigue siendo importante. Es decir, que el cordón umbilical con la realidad no se ha cortado y que esa realidad sigue existiendo en la mente y también en el ojo del artista. Los americanos
son un caso aparte. Ellos van a utilizar el impresionismo como algo para aligerar el cuadro. Caso de Winslow Homer cuando está pescando en los Adirondacks. Caso de Child Hassam cuando en 1894 pinta esta escena de interior. Uno de los temas principales de los postimpresionistas es el mar. Turok, que vive entre 1858 y 1928, se ocupa casi exclusivamente de este tema. En cambio, Robert Henry le interesan más los ríos. En 1900 esos ríos van a ser como descongelados por su pincelada impresionista. Philip Wilson, en las playas de Boulogne, dará una imagen así como fresca, simpática, activa, que es lo que querían los posimpresionistas. Sorolla, en España, activará mucho más la superficie. Él vive entre 1863 y 1923. Alfredo Helsby en Chile, que vive entre el 62 y 1933, se va a ocupar de estas cosas desvanecidas que son sus paisajes. Y Pedro Lira, por el contrario, fortalecerá el paisaje con una pincelada mucho más animada y viva. Carlos Federico Sáenz de Venezuela le dará al chal rojo una especie de energía particular que se debe precisamente a la pincelada impresionista. Y Carlos Alberto Imier en El Salvador, entre 1879 vive y 1949, va a volver al intimismo de que hablábamos antes. Alfonso González Camargo en Colombia anotará, su trabajo es más que todo una anotación. Walter de Navacio en la Argentina entre 1887 y 1921 vive y será un impresionista como de segunda categoría, pero interesante, como también otro argentino, Ernesto de la Cárcova, que conseguirán siempre esta especie de clima de frescura que buscaba el movimiento. Pero de todos ellos, realmente el más importante es el mexicano Joaquín Clausel. Los canales de Xochimilco de Joaquín Clausel son extraordinarios, son también verdaderas superficies de color. La norteamericana America Satt en 1914 recuerda aquella vieja asociación con los impresionistas y fíjense ustedes el fondo como es de amplio. Y John Marin, mucho más adelante todavía, en 1926, consigue darnos esta fresca visión de un paisaje norteamericano. Fidelio Ponce, en Cuba, entre el 34 y el 36, hace figuras muy leves, distintas a las de René Portocarrero, otro cubano que dará unas visiones feéricas de Cuba. Armando Baloni, en Brasil, entre 1901 y 1969 vive y por consiguiente le toca así de refilón la pincelada posimpresionista. Pero de todos ellos, Armando Reverón es realmente el personaje venezolano, que además es una especie de Gauguin tropical porque él va a vivir a Punta de Mulatos y ahí trabaja sobre coleta margarita, es decir, un costal con caseínas, y su periodo blanco es de las cosas más extraordinarias que se conocen. Un paisaje de Reverón completamente esfumado, trabajado en este caso en sepias sobre la coleta, y otro paisaje también extremadamente bello por lo desvanecido. Es lógico que la libertad de la pincelada impresionista conduzca a la libertad de la vida interior y que el discurso de la vida interior se imponga en una serie de artistas que trabajan dentro de esta técnica. ¿Qué quiere decir el discurso de la vida interior? Quiere decir la fluidez de la memoria, la fluidez de las imágenes que no tienen que ver y que se enfrentan de alguna manera al discurso simbólico. El discurso simbólico sería el contradictorio con el discurso de la vida interior. En el discurso simbólico se necesita una prueba racional, se necesita organizarlo de acuerdo con una estructura racional del pensamiento. Pero el discurso de la vida interior es completamente subjetivo, está unido a la subjetividad, de manera que casi toda la obra de esta época, se va impregnando de esa especie de extraña sensibilidad que procede de la vida interior. Pierre Bonnard en el 30 hace una serie, en 1930 hace una serie de obras que son reales herederas del impresionismo, porque ustedes ven aquí ese movimiento de liberación y de frescura plenamente colocado en el cuadro. En todos sus cuadros, en sus paisajes que son tan audaces, que son tan originales, y en sus interiores como esta famosa bañera. Jean-Edouard Vuillard
que vive entre 1868 y 1940, también es un intimista posimpresionista muy importante. Y Oskar Kokoschka, austríaco, lleva ese modo de trabajo al exterior y entonces todo su paisaje queda ligeramente conmovido. Los americanos, Maurice Prendergast va a dar un impresionismo muy original, de pequeñas manchas, como ustedes ven, que salpican todo el cuadro. O John Singer Sargent, en la calle de Venecia, encontrará esas figuras que no están del todo definidas y que por consiguiente se liberan, como pasaba con todas las escenas, la de Merritt Chase también, la llamada de un amigo en 1895, es una escena liberada, donde no hay una prolijidad demasiado excesiva. George Bellow, en 1909, da una idea desvanecida de la ciudad y en ese desvanecimiento consiste la introducción de lo moderno. Y también ocupándose de la ciudad, Chael Hassam, en 1917, pone a funcionar la ciudad. La ciudad está llena de banderas y la vivacidad de la escena es muy notoria. Claro que Andrés de Santa María es para nosotros en la década de los 30, para los colombianos, el pintor que reúne las dos cosas, el impresionismo y el expresionismo. Su obra es de una extraordinaria fuerza cromática que le viene del impresionismo, pero también de una capacidad deformante que le viene del expresionismo. Ambas cosas se aunan en su obra. Todo lo contrario, lo que podría ser Miguel Diomedes, un argentino que en la década del 40 hace algo totalmente suave y nada de esa cosa encendida de Santa María. Pedro Figari, entre el 25 y el 35, ya les dije, trabaja con una cantidad de temas como de memoria, temas de su ciudad, temas de lo que ocurría en la supuesta colonia en la cual él se reinstala. Lo que importa, claro, siempre es la técnica, esta manera de colocar el color. El color está puesto por zonas, vivamente encendido, dándose un color con el otro, de manera que el cuadro entra en un carnaval. Otras de las escenas típicas son las de los interiores de las casas coloniales. Por supuesto, él no las conoció ni las vivió, sino que las imagina. El segundo punto de partida del impresionismo podría ser el que se refiere o el que se relaciona con la intimidad, con el intimismo. Los jefes del intimismo son dos grandes artistas, Bonnard y Vuillard, dos grandes artistas franceses. Ellos no están solos, ellos corresponden con una serie de cosas que ocurrieron en la literatura y también en la filosofía a comienzos del siglo en Francia. Ellos tienen mucho que ver con Marcel Proust. Ellos tienen que ver con la búsqueda del tiempo perdido, es decir, con una búsqueda que está dentro de la memoria mucho más que dentro de la realidad y que está inmersa también en una gran poesía y que corresponde a los pensamientos, a las ideas, a los conceptos que el hombre puede desarrollar dentro también de su vida privada. Y no se puede de ninguna manera olvidar a Henri Bergson. Henri Bergson, los estados simultáneos de la conciencia, aunque no sean aceptados como una especie de filosofía práctica por los artistas, están sin embargo en el ambiente. Ese ambiente es creado, esa atmósfera es creada pues por Marcel Proust, por Henri Bergson y es aceptada por algunos artistas. Estos artistas, repito, que están en la cúspide son Bonnard y Vuillard. El campo de color de Henri Matisse no se ve en ninguna parte tan claramente como en el estudio rojo, que es una de las maravillas del siglo XX. Aunque también los campos de color están presentes en las odaliscas, por ejemplo, ese pantalón es un campo de color, es decir, es un color completamente recortado. Ustedes ven de pronto funcionar un rojo, funcionar un azul. Esto es lo que llamamos el campo de color. A través del arabesco, él reúne los campos de colores, de modo que color y arabesco serían los dos elementos fundamentales de la obra de Matisse, que ligamos, desde luego arbitrariamente, con la obra de Amelia Peláez, quien en la década de los 60, ella es cubana, va a trabajar con esa misma idea de campo de color recortado y también de arabesco. Su espléndido trabajo se acerca a la herrería cubana, pero de todas maneras es una matisiana.
También es un maticiano Milton Avery, un americano que en la década de los 50 sigue recortando los colores y dándoles esa especie de nitidez que quería Matisse. Y un último maticiano sería Stephen Pace, que en 1966 nos recuerda que Matisse no ha muerto, porque son los mismos campos de color y también los mismos colores. Y puesto que estamos en el terreno de la memoria, yo quiero introducir aquí a Pedro Figari, un abogado uruguayo que se vuelve pintor ya mayor y que desde 1921 va a pintar en París alrededor de 3.000 cartones que recuerdan los paisajes imaginarios de Montevideo colonial. Él los enmarca en dos cosas. Uno, que es su propia memoria, es decir, es un trabajo hecho completamente con la imaginación y no sobre la base de la realidad que no conoció. Y otro, sobre un cuadro plástico determinado, que es la horizontal de la Pampa. Esa horizontal que mucho más tarde el poeta Ezequiel Martínez Estrada definirá como anhelosa llanura desmaterializada, fantasma de este mundo que el mundo me escondía. Este trabajo de Figari, pues, lo encajamos dentro de la pintura de memoria y dentro de la pintura intimista. La pincelada, el toque, hablemos del toque, el toque del Dr. Adler, un mexicano que en 1924 nos libera el paisaje gracias al toque impresionista. Y también podemos hablar de Ignacio Gómez Jaramillo en Colombia, que no es estrictamente un impresionista, pero que se beneficia del movimiento. Entonces su paisaje queda, como ustedes vieron, muy flojo, muy suelto. Lo mismo que pasa con el paisaje de Émile Carr del Canadá, 1939. Y lo mismo que ocurre con el paisaje de Raúl Elas Reyes en El Salvador. O con otro paisaje mucho más moderno de Rosa Hausler en Puerto Rico, pintado en los años 70. Todo se beneficia del impresionismo. El niño de Vallecas de Botero tiene el toque impresionista así vivamente puesto en esta figura y también en la famosa sonrisa de la Gioconda a los 12 años, que pinta en 1959. Por último, la familia de Monet, que lee en El Crepúsculo, pintado por Samuel Bury, es un caso clásico de la supervivencia del impresionismo. Un tercer punto de partida del postimpresionismo sería para mí el que propone uno de los más grandes artistas del siglo, el francés Henri Matisse. Es en realidad un anti-impresionismo. Él batalla y él lucha contra el puntillismo de Seurat y Signac. Él lucha contra la división de la pincelada y propone lo que va a llamarse más tarde un campo de color. Ese campo de color es completamente sensual y está lleno de confianza en el color mismo. Matisse dice: un azul frío puede darme el otoño. De tal manera que la pintura de Matisse está completamente vinculada con el color, le da el mayor énfasis al color y le da la mayor fe a todo ese campo que más tarde va a ser trabajado por los expresionistas norteamericanos, pero eso será otra historia. Desde 1874 hasta ahora hemos superado ampliamente el siglo. Y sin embargo, el toque impresionista no ha desaparecido de la posibilidad de los pintores. Al contrario, está ahí casi siempre presente como algo que expresa la felicidad, que expresa la libertad. Esa pincelada disgregadora, libre, suelta, reaparece de pronto en pintores contemporáneos, como puede ser el caso del colombiano Fernando Botero o como puede ser el caso de la familia Monet pintada por el europeo Bury. Y siempre está ahí la pincelada impresionista, aquella pincelada que nos enseñó, antes que cualquier otra cosa, la felicidad.